y todas las personas que estamos en este momento asumiendo y haciendo este proceso de conciencia. Buenas tardes, Adi, bienvenida. Buenas tardes a todas y todos los amigos y amigas que están en este proceso acompañándonos. Bienvenida, Adi. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos acompañan en este momento. Gracias por su presencia y a las personas que en el futuro vean esta información. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el tema de las figuras de aspecto. En la clase pasada vimos las figuras de aspecto que tienen combinación rojo-azul. Habíamos visto en la primera parte las figuras de aspecto unicolor, es decir, figuras de aspecto rojas o figuras de aspecto azul, que son las opciones que se pueden dar en un solo color en la carta. Hoy vamos a ver también la clasificación por color, las figuras de aspecto de combinación rojo y verde y las figuras de aspecto que tienen combinación azul y verde. Vamos a entrar en ese espacio para definir las figuras de aspecto particulares que podemos ver en ciertos horóscopos y que al verlas podemos de un solo vistazo, y es muy interesante esto, poder entender muchas cosas de lo que tiene que ver con la motivación profunda, con la conciencia de la persona, con el campo energético, de hecho, de la persona para poder comprender en profundidad cómo funciona la psique en una persona que Entonces, tenga cierta figura de aspecto. toda esta información ustedes la encuentran en el libro La astrología de la figura de aspectos de Bruno Luis y Michael Huber, y que, como les hemos dicho ya en tantas ocasiones, pueden descargar gratuitamente y de manera legal en el sitio de api-ediciones.com. Allí encuentran la información de todas estas figuras elaboradas. Antes de entrar, estas estructuras de aspecto, que son un nivel muy profundo de la conciencia, que individualizan a cada persona, que la podemos ver de una manera muy única en esa estructura interna, tiene una relación directa con el cuerpo causal que se habla en el esoterismo, que es el cuerpo causal para los que consideran que existen otras vidas. Es el cuerpo del alma, donde está grabada la información de manera sintética que se trae del proceso evolutivo. Esa información que queda plasmada a través de las uniones de los planetas permiten ver qué es lo que hay detrás de ciertos momentos en la vida del ser humano, pero además hacen parte de una profunda motivación de vida. Y es muy importante poder reconocer este nivel tan profundo. Y de hecho, Bruno Huber desarrolló con este método un nuevo tipo de astrología, así como está la astrología de las casas, los planetas en las casas, astrología de los signos, los planetas en los signos. Esta astrología de los aspectos que ya existía, la llevó a un nivel más interior. Él le da el nombre de la astrología de la figura de aspectos, y otros, o él mismo plantea, que tiene una relación directa con ese cuerpo causal, con esa memoria antigua, profunda, inherente al ser humano. En esta tercera clase, pues vamos a abordar las figuras rojo-verdes. Podemos ya compartir la pantalla Sí. y vamos a encontrar en estas figuras rojo-verdes. Antes de seguir, le hacemos una aclaración. Para poder ver estas figuras es necesario sacar las cartas natales o el horóscopo natal con los programas especializados que utilizan las técnicas del método Huber. No es posible verlas realmente a través de los programas comunes y en general que hay. No que no sirvan, todos los programas sirven, solamente que en este nivel de aplicación, solamente los programas que trabajan con las técnicas Huber, entre ellos el programa Astronex, que pueden también descargar gratuitamente. Muy bien, entonces vamos con las figuras de aspectos rojas verdes para compartir en la pantalla. Bueno, antes que nada queremos
hacer una corrección en relación con una de las cartas que pusimos como ejemplo en la clase anterior, eh, ya que la carta tenía un error en cuanto a en la introducción de los datos en el programa. Entonces, esta es la carta corregida. Este era el ejemplo de una cometa en la carta natal del Dalai Lama. Entonces, ya hecha la corrección, pues vemos cómo él nace el 6 de julio de 1935, es decir, el Sol está en Cáncer, que es uno de los vértices, justamente es uno de los vértices azules de la figura de la cometa. Recordemos aquí que los dos vértices azules son vértices que tienen una gran cantidad de sustancia, que tienen un gran apoyo para todo lo que tiene que ver con la meta final de la misma estructura, ya que en general toda estructura tiene un sentido de ser. Y en este caso, como les decíamos en la clase anterior, el ángulo que se encuentra en la parte del triángulo pequeño de talento, ¿sí? Es el ángulo que define de alguna forma ese trabajo mm, individual de la persona y los demás ángulos de alguna manera constituyen como ese apoyo, en el caso de esta oposición aquí Saturno en Pisces, sería como esa punta, ese punto de tensión, se le llama como un dominador de tensiones que permite el desarrollo de hacia dónde va la meta en la estructura. Entonces acá tenemos como meta la conjunción Luna-Neptuno en Virgo, en la casa 12, es decir, una meta profundamente espiritual, de amor incondicional, de verdadera conexión muy profunda con el ser, casa 12, pero con un orden y una estructura de conciencia y una sabiduría profunda y un sentido muy profundo. Eh, de eso se trataría con un dolor que lleva en su interior la figura. Recordemos, la oposición habla de algo que viene a ser integrado como un sufrimiento, un dolor interno. Y en este caso tenemos la oposición Saturno en Pisces, Neptuno-Luna. Como les comentábamos en la clase anterior aquí, recordemos cómo el Dalai Lama desde su más tierna infancia pues es retirado del lado de su madre y pues tiene que hacer un sacrificio profundo para poder, como personal, para poder asumir su liderazgo como el Dalai Lama. Entonces vemos que esto para la persona no debió haber sido algo nada fácil, pero y a su vez también todo el tema del territorio, el haber tenido que salir de su territorio implicó también Saturno ese estado de seguridad hacia una comprensión Neptuno-Luna de todo lo que tuvo que sacrificarse o a lo que se tuvo que desapegar. Entonces, vemos como recordamos, esta figura tiene mucha sustancia, tiene una gran capacidad de irradiación, de servicio, de entrega por toda la gran cantidad de eh, trígonos y de sextiles, toda la gran cantidad de sustancia en estos aspectos azules que permiten la posibilidad de integrar de muchas partes. Es una figura muy grande, como de muchas zonas del entorno, del aprendizaje externo, acumular y tener mucha sustancia para poder entregar a los demás en términos de servicio. Acá vemos como el eje 12-6, que es por excelencia un eje de servicio, de entrega, un eje sanador, es lo que caracteriza como fondo y como final de radiancia, digamos como meta profunda de esta figura. ¿Puedes mostrar la figura globalmente, por favor, para las personas que están en el aprendizaje? Ahí están los Tenemos, trígonos. si acá tenemos So, entonces la cometa y sí. tenemos cómo está formado por trígono Sol-Saturno. Saturno, hay otro trígono de Saturno a Júpiter en Escorpio y el tercer trígono de Júpiter al Sol.
y este sería el triángulo de talento grande que forma parte de la estructura y el otro triángulo de talento pequeño que se une para formar la cometa sería Sol, Neptuno, Luna, la conjunción, y Neptuno, Luna en sextil a Júpiter, formando la gran cometa, y la oposición interna dada por Saturno, Neptuno, Luna. Muy bien, tenemos ahora las figuras llamadas de excitación. Observen un poco el color, el contraste de color rojo-verde. ¿Qué notan? ¿Qué notamos? Que falta un color, el color azul. ¿Qué es el color rojo? Energía de rendimiento, de esfuerzo, lo que se llama en astrología energía cardinal. ¿Qué es el color verde? Son un semisestil, la línea corta, y un quincuncio, la línea larga. Sí, te agradezco si me puedes mostrar para las personas es un quincuncio y un semisestil, que es esa línea corta verde, y la oposición, la línea roja. Tenemos dos figuras, el triángulo, porque tiene una forma triangular de excitación, y el rectángulo de excitación, que es un cuadrado. ¿Qué pasa con estas figuras rojo-verdes en forma sintética? Esta combinación rojo, que es acción, dinamismo, verde, duda, búsqueda, cuestionamiento, anhelo, produce una sobreexcitación interna y una especie de intranquilidad. Y esa sobreexcitación e intranquilidad aparece porque hay una falta de azul, que es la calma, la distensión, y puede llevar a la persona a tener en casos extremos problemas con el sistema nervioso vegetativo. Como es una figura de, ¿por qué se llama de excitación? Porque realmente internamente la persona está demasiado en un estado de alerta, pero no es una alerta tranquila porque no hay calma, no hay azul. Permanentemente está captando, recibiendo información o buscando en su interior a través del pensamiento o de lo que está trabajando, está muy abierto a las posibilidades de darse cuenta, y el color rojo significa que es una forma de energía disponible a ser descargada. Como son oposiciones en ambos casos, la oposición indica una energía que está contenida, que está disponible o lista a ser descargada en el vértice del planeta que tiene el color verde. Eso hace que la persona, al estar en ese estado constante de búsqueda de información, le gusta mucho comunicarse, dialogar, adquirir, puede ser demasiado intensa en esa búsqueda, como si no se agotara. Aparentemente, ese estado de alerta hace que no se agote, y la falta de azul que no pueda estar relajado. Ese estímulo permanente de pensamiento puede llevar al colapso a la persona. Como decíamos, de alguna manera el sistema nervioso puede colapsar. En algunos casos, no siempre, pero en algunos casos esta figura hace que la persona, para poderse relajar, use algún estimulante. Pueden ser cigarrillo, café, eh, alcohol, algunas drogas, como una forma de tener un poco de calma. Esto no es necesario realmente, pero podemos entender que es la necesidad de calma. Si la persona aprende a observar que su mente y su estado interno está muy rápido, muy agitado de revoluciones, puede aprender también por observación que necesita aflojar, distensionar, realmente entrar en fase de pausa. Si no hay color verde en la carta, si no hay color azul en la carta, les puede faltar disfrutar más de los momentos de no actividad. Y también esa falta de azul, si no hay color azul en el resto de la carta, sextiles, trígonos, indica que la persona tiene una gran capacidad de aportar ideas, de ver sutilezas, de plantear innumerables alternativas, pero si no hay azul, no tiene la capacidad de materializar. ¿Por qué? Porque su conciencia está permanentemente en cambio y en búsqueda continua. Entonces,
El verde, pues, esencialmente es un aspecto de información y comunicación. Entonces, que siempre va a estar necesitando de esa necesidad de interpretar, de comunicar. Y el rojo va a estar con una enorme necesidad de acción. Sin embargo, la dificultad aquí va a ser la dificultad para concretizar. Y se dice que muchas veces esta figura puede estar abriendo muchos proyectos, puede tener mucha fuerza en ser un motivador incluso, también muy exigente en cuanto a lo que es lo correcto, porque esta estructura verde tiende a exigir mucho la verdad. Estas figuras, quienes tienen estas figuras, tienen una conexión con la verdad muy profunda, son constantemente, están siendo constantemente motivados por la búsqueda de la verdad y muchas veces también puede haber una exagerada tendencia a la comunicación, pero a la hora de concretizar, si no hay otros aspectos azules en la carta que lo apoyen, los resultados a veces pueden ser de muy corta duración, de pronto, o a veces podrían no ser resultados, eh, diríamos, como lo esperado por el gran esfuerzo que se hace. Estas personas están en un estado muy fuerte de, diríamos, por eso se llama la palabra excitación, habla de un estado eh, con un sistema nervioso en muchísima actividad. Todo el tiempo están en un estado alerta, por decirlo así, no hay descanso, no hay azul. Y eso puede generar problemas de salud. Son personas también que tienen una gran capacidad de tomar información del entorno y a su vez también tomar información del centro. Se dice que los quincunциos y las oposiciones traen mucha sabiduría, tienen mucho contenido de conocimiento, pero a su vez por la gran cantidad de conocimiento e información que tiene, diríamos, la capacidad de este aspecto, el quincuncio, también puede dar lugar a grandes inseguridades en términos a veces de tomar decisiones. Bueno, tenemos el triángulo de excitación. Está compuesto por una línea roja, que es la oposición, es el número 1, 2, 0 que hay arriba, indica una línea roja, dos líneas verdes, un semisestil 30 grados y un quincuncio 150 grados y 0 líneas azules. La oposición es un equivalente a Saturno y el quincuncio también, por ahí se dice 2 por Saturno, 1 por Mercurio. Aquí ya podemos entender cómo funciona. Primero, la forma triangular está hablando de una necesidad permanente de adaptación, de cambio, de movimiento, de relacionar diferentes temáticas. Entonces, en este gráfico, el triángulo de excitación, quienes los tienen, hacen grandes esfuerzos que, por eso está Saturno, la oposición es como ese bloqueo interno, se desencadena generalmente a través de, de un proceso comunicativo o de búsqueda de información. El vértice rojo-verde, que lo puede señalar, rojo-verde, funciona como una punta, como la punta de una lanza, y ese punto es muy sensible en la carta de la persona. Es muy agudo también. Depende del planeta que está ahí, va a capitalizar esa información de agudeza. Pero también es un punto donde la persona es altamente irritable, altamente vulnerable, altamente sensible. De hecho, la oposición, que es una energía demasiado contenida, cuando en este caso se activa ese punto que tiene el color rojo, verde, puede implicar en un momento una descarga de cólera. Pero hay una característica con estas personas, pueden hacer una catarsis muy fuerte de cólera y les pasa rápidamente, no les queda en el cuerpo, como ellos mismos dicen. En general, con estas dos figuras de excitación, y el nombre lo dice, dice cómo está la persona internamente en un estado excitado o alerta, como al acecho. El ejercicio físico les viene muy bien porque les permite hacer una catarsis, esa descarga, porque si no la descarga se va a la mente y está en permanente búsqueda
de pensamiento, de información, de cuestionamientos, de dudas, de indagaciones. Esa no calma mental la pueden descargar a través de actividad física, un deporte, una actividad, nadar, correr, pero no solamente leyendo e informándose, porque aunque tienen esa habilidad, también es cierto que en el momento donde están demasiado sobresaturados sin poder descargar físicamente, sobre todo la oposición, pueden explotar. Podemos decir que esta combinación produce una especie de sobreexcitación interior y una especie de intranquilidad, que ya lo hemos dicho ya como 4 veces, genera problemas en el sistema nervioso vegetativo especialmente. Entonces, el quincuncio, que es esa línea verde larga, indica que la persona hace unas búsquedas de información muy profundas, pero también a través del planeta que está allá en el vértice verde, que recibe las 2 líneas verdes. ¿Me lo puedes mostrar, por favor, el vértice verde? Ahí, la persona con ese planeta está tratando de buscar con el semisestil, que es la línea corta verde, información del medio, y con el quincuncio profundizar en sí mismo e indagar. Entonces está en una indagación larga y profunda, y por eso las comunicaciones con ellos pueden ser a veces, no para él, sino para los demás, un tanto agobiantes, porque son demasiado incisivos, porque todo el tiempo están estimulando permanentemente ese pensamiento que está buscando. De ahí que se les recomienda, por el bien de ellos mismos y del entorno, que tengan la oportunidad de hacer alguna catarsis, una descarga de manera natural y benéfica, como es a través de la actividad física. Eso va a mejorar la salud y va a mejorar pues el vínculo y las relaciones con las personas del entorno. Bueno, ahí Bien, está como un poco la explicación. exactamente, sí, creo que lo has comentado en sí. De todas formas, hay una gran capacidad de adaptación. Recordemos cómo el verde es un color de tendencia mutable, muy dado a la comunicación, y eso hace que de alguna forma el movimiento que se hace en la relación con los demás se puedan dar fenómenos de adaptación fácil, como lo dice Martín. En esta figura tienden a presentarse explosiones muy fuertes de ira, pero pasan rápidamente, es como si se pudieran apaciguar porque precisamente el verde tiene esa capacidad adaptativa. El tema esencial de la figura está dada por la oposición, que es como el aspecto que cruza el centro, como el dolor en el alma profundo. Tienden a haber pruebas importantes, a veces son muy dolorosas, pero los otros 2 aspectos están muy al servicio de esa oposición misma, buscando de alguna manera que a través de la información se pueda llevar a cabo esa resolución. Entonces hay una intensa búsqueda de información y de comprensión de alguna manera, tratando de adaptarse un poco a lo que se busca resolver a través de la oposición misma. Bueno, esta es la carta de un político colombiano que tiene una fama de ser muy cascarrabias, muy mal geniado, de vivir como muy estresado internamente. Le gusta bastante el consumo del cigarrillo como una forma de, entendemos, de tener algún tipo de alivio, de calma, entre comillas. Y una de sus preferencias también son los deportes extremos. Es una persona intelectual con una gran capacidad como escritor, como político y como historiador, y también ha incursionado en el campo de la pintura. Observemos ahí la actividad verde, ¿no? Le da para todo eso, para escribir grandes volúmenes sobre historia, pintar. ¿Quién se imaginaría que sin este caso no tenemos un trígono, un sextil, un aspecto de talento, pero esa búsqueda de información, esa necesidad, y es un buen ejemplo en el sentido de
de la capacidad generadora de ideas, que las personas que tienen estos triángulos pueden desarrollar múltiples actividades creativas. Esa es una cualidad, además del deporte, de la actividad, múltiples actividades creativas para no agobiar al entorno y saturarlos. Es un ejemplo en general. Esta persona termina en el tiempo sufriendo por los excesos de falta de tranquilidad, más no tener una buena dieta y su estrés, pues sufre una serie de problemas de tumores cerebrales que para su bienestar y su tranquilidad pues han logrado más o menos manejarse en el tiempo y tener una buena recuperación. Es muy particular que estas figuras rojo-verdes, el exceso de energía roja, cuando hay temas de salud, pueden ser muy agudos. Las fiebres o los estados crónicos de salud pueden llegar a ser muy agudos, pero también tienen una gran capacidad de recuperación, se recuperan muy rápido y muy bien. Eso les hace tener, tal vez por su temperamento, que no es un temperamento tranquilo, les hace tener la creencia de que ya están listos, de que pueden salir a lo mismo, y en realidad tienen que aprender un poco la paciencia, la dosificación del movimiento, de la actividad a través de la paciencia. Bien, entonces pasamos ahora a ver la segunda figura rojo-verde, que es el rectángulo de excitación. Como vemos, es una figura completamente cuadrangular, pero es una figura estrecha, con dos oposiciones. Tenemos el cuadrángulo, que está dado por cuatro aspectos verdes, dos quincuncios y dos semisextiles, y en su interior alberga dos oposiciones, ¿no? Eh, que muestran claramente cómo la figura, estas dos oposiciones están completamente rodeadas de color verde. Entonces, a nivel externo, quizás lo que se puede demarcar es esa necesidad de conocimiento, esa gran necesidad de profundizar en el conocimiento, y a su vez, como les decía, también de proyectar mucho el debería ser, la verdad, y una alta exigencia hacia el entorno de ese debería ser, de esa verdad. Entonces se les considera personas altamente exigentes en términos del debería ser. Por la gran cantidad de Saturno, tenemos cuatro Saturnos aquí, que son los dos quincuncios más las dos oposiciones. Sin embargo, aquí, tanto en esta figura como en el mismo triángulo, también hay una gran capacidad mutable, como de poder tener una cierta, diríamos, un cierto aplomo frente a circunstancias complejas, frente a circunstancias cambiantes, pero también con estas oposiciones, a veces a través de los planetas que se encuentran en los ángulos, se puede necesitar en un momento dado sacar con mucha fuerza eh, como esa altísima exigencia de esa verdad, de esa perfección en la verdad, digámoslo así. Entonces son personas de alta exigencia interna y externa, pero también con una cualidad mutable, adaptativa y muy receptiva del entorno. Sí, tenemos en ese rectángulo, recordemos que la forma rectangular o cuadrada habla de estabilidad, de una figura fija, de una motivación fija. Entonces, estas personas, a diferencia del triángulo, que es muy dinámico, y en este caso también lo es, pero la persona al vivir en ese rectángulo busca de alguna manera eh, llegar a resultados y a propósitos que son esas dos oposiciones, y observen la estrechez, el espacio, el centro de la carta, que es el círculo, queda como en un callejón, queda como encajonado. Ellos tienen una gran presión interna que hacia afuera se suaviza porque se ven son las líneas verdes y el entorno propiamente no puede ver la enorme presión con que viven ciertas circunstancias. En ese sentido, esta figura eh, indica en los extremos, en los cuatro extremos rojo-verdes, que son los planetas que van a estar en los cuatro extremos, indican que son propósitos claros que tienes.
Ya no tiene como en el triángulo un punto rojo verde. Aquí tenemos 4 puntos rojo verde. Eso da cierta estabilidad y son propósitos claros. Es como si fueran las 4 patas de una mesa. Está trabajando de una manera muy orgánica en un escenario, pero tiene un control. Estas figuras cuadrangulares tienen una tendencia a tener el control, el dominio de la situación. Y para poder tener el control, esos quincunциos largos y los dos hemisestiles verdes, las dos líneas verdes, si me los muestras, porfa, te agradezco mucho. Para las personas, esos dos hemisestiles están es como dos oídos escuchando. Y los quincunциos, que son líneas que pasan muy cerca al centro de la carta, son esas líneas verdes largas, mientras oye afuera con los semisestiles, con los quincunциos, está elaborando la información rápidamente, almacenándola, clasificándola. Es como si tuvieran un bibliotecario interno que sabe dónde va la información que están captando de afuera para poder transmitir la información afuera nuevamente. Como observan, tienen una gran habilidad. Y el centro que está metido como en ese pasillo, en ese encajonamiento, de alguna manera les permite una gran concentración, una gran capacidad de concentración que el entorno no nota. Eso es bien interesante poderlos ver en ellos. La figura cuadrangular también significa que pueden llegar a tener posiciones muy fijas. No es como el triángulo que vimos en el anterior, que es volátil. Volátil no en el sentido de que no sepan para dónde, sino con una gran capacidad de adaptación. Aquí la gran capacidad de adaptación propiamente no existe y tienen una capacidad de transmitirles al entorno lo que tienen que hacer. Por eso vemos en ellos que son muy conscientes del poder que tienen de su verdad y trabajan con esa información no de una manera inmediata, intensa, sino sostenida hasta que esa información que captan por todos los lados llega al centro a través de las posiciones y vuelve y se radia, se pueda transmitir hacia el entorno. Otra de las características que se les ha encontrado eh, es que tienen una alta espiritualidad. Si ese es su propósito, se plantean metas espirituales y búsquedas muy profundas que no abandonan, sino que mantienen de una manera sostenida en el tiempo. También podemos ver al interior que existen unos triángulos de rendimiento. Si ustedes descomponen la figura internamente, estamos viendo unos triángulos de rendimiento en el interior, lo cual nos indica que tienen una gran capacidad de adaptación. Realmente tienen 4. Si ustedes lo miran con cuidado, ese cuadrado lo forman 4 triángulos. Eso habla de una capacidad de procesar bastante la información que llega, de elaborarla y poderla direccionar en 4 direcciones distintas según los planetas que están ubicados en esos extremos rojo-verdes y en las casas o áreas de la vida donde se asientan. Y el cuidado que hay que tener, que deben tener estas personas consigo mismo y hacia el entorno, es que pueden tener en algunos momentos unas posturas inflexibles. Lo podemos entender, son 4 Saturnos, las 2 oposiciones y los 2 sextiles son como si fueran 4 Saturnos. Entonces tienen un pensamiento profundo, sólido, y 2 Mercurios, capacidad de comunicación y de escucha y de entregar la información adaptada a las circunstancias del entorno. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de esta figura. Es el general Norman Schwarzkopf, es una persona que tuvo una carrera militar muy destacada, un estadounidense. Fue quien lideró la Operación Tormenta del Desierto, que liberó a Kuwait de las fuerzas invasoras iraquíes en la Guerra del Golfo en 1991. Una persona que se preparó en ingeniería mecánica, en ingeniería de proyección de misiles y más allá, digamos, de lo que, digamos, de la parte moral sobre el tema, lo importante aquí es ver el grado de inteligencia. Se dice que es una de las personas que cambió la forma de hacer la guerra, de generar la guerra eh, a nivel mundial, porque esta operación fue completamente planeada, dirigida por él y fue completamente diferente. Él vio todas las posibilidades y vio de qué manera podía vencerse al enemigo de una manera mucho más, mmm,
diríamos con menos, con un menor gasto de energía, de una manera mucho más eficiente y sin arriesgar tanto la vida de sus soldados. Esto implica, claramente vemos cómo estos aspectos verdes en esta figura de cuadrado de rendimiento cargaba una enorme capacidad, una enorme inteligencia. Aquí vemos a Saturno en oposición al Sol y a Mercurio, y ahí es otra posición de la Luna con Marte y Plutón. Esto, a su vez, la dirección de la figura también tiene una implicación. Vemos cómo la figura está direccionada de la zona del yo hacia la zona del tú. Y eso implica también, se dice en su biografía, que era una persona tremendamente fuerte en su expresión, era casi agresiva, pero a pesar de su temperamento tan fuerte, era una persona que tenía muy en cuenta a sus hombres, a sus soldados, al punto que en una ocasión los soldados quedaron atrapados en un campo de minas y él, a pesar de que podía haberse devuelto y haberlos dejado, él exige regresarse y arriesgar su vida por sus soldados. Entonces, eso habla mucho de la direccionalidad de esta figura en la carta de él, del yo hacia el tú, muy teniendo en cuenta al otro, muy teniendo en cuenta también el bien de sus soldados, y a su vez también la inteligencia de esta operación Tormenta del Desierto se hizo de una manera completamente distinta. Siempre se hacía con, eh, con, diríamos, con avance en la tierra, pero en este caso, en esta operación, todo se hizo por aviones y por el aire, digámoslo así. Entonces se ve como el grado de inteligencia de captación de información, además de una carrera muy larga, los quincunциos y las oposiciones hablan de procesos largos. Eh, Esto que sucedió en la vida de él se dio muchos años después de muchas experiencias en términos militares. Ya cuando él prácticamente se iba a retirar de la vida militar fue que se hizo esto. Entonces el acúmulo de experiencia, el acúmulo de información termina generando una gran capacidad y una gran conciencia para poder hacer algo de una manera completamente nueva. Entonces eso es lo interesante, es una figura muy consistente, es una figura que guarda mucha inteligencia e información, y que pues en el caso de esta carta, de este general, dio lugar a algo completamente novedoso en términos de guerra, cuando, como les digo, aquí no se trata de calificarlo, sino simplemente entender el funcionamiento de la estructura. Y una cosa que quiero acotar también es que a esta figura se le llama memoria de elefante. Son muy académicos por los quincunциos y las oposiciones, que son aspectos de Saturno. Saturno guarda la memoria, las oposiciones guardan la memoria de los conflictos, de las dificultades, y los quincunциos buscan soluciones de fondo que luego se añaden a los semisextiles, que es escuchar el entorno para tenerlo en cuenta con la experiencia y crear nuevas posibilidades. Una de las estrategias que utilizó este general en la guerra del Golfo fue, antes de invadir, aprovechar toda la información de las tribus que existían en el desierto, se los hizo amigos, entró a entender muy bien su cultura, no simplemente llegó a bombardear porque había una guerra, sino lo que Adiela nos está explicando, operan mucho con un nivel de inteligencia diferente a lo convencional, averiguó toda la información cultural, todo, alimentación, toda esa información, todo lo que le decían, lo utilizó de una manera milimétrica para obtener un triunfo militar. Y como lo está recalcando Adiela, aquí no estamos avalando la guerra. Primero, no somos creyentes de que matando los cuerpos físicos se van a resolver los problemas. Eso es una ignorancia terrible de la inmortalidad del alma. No es matando a otro como vamos a resolver los retos que tenemos como humanidad ni los retos personales. Simplemente estamos observando cómo funciona esta figura.
no es tan fácil de encontrar en las cartas, no es como tan común, pero tampoco es imposible no verla. Por eso traemos a cotación este ejemplo. Bien, entonces pasamos ahora a las figuras de información. Son tres esencialmente. Esta pequeña figura que se llama el ojo o también se le puede llamar la oreja, una figura bastante periférica en la carta, eh, constituida por dos semisextiles y un sextil. Eh, Esta otra figura que se llama la figura de búsqueda, que está formada por un sextil, un quincuncio y un trígono. Y finalmente la figura de proyección o project o dedo de Dios, también llamada, está conformada por dos quincuncios y un sextil. Entonces son figuras en las que está el rojo y el verde, falta el color, perdón, está el verde y el azul, falta el color rojo. Por consiguiente, son figuras que acumulan información y que no están bajo tensión, donde predomina de alguna manera el pensamiento, la percepción, la comunicación sensitiva, toda la curiosidad y esa necesidad de poder conectar con procesos de información, acumular sabiduría. A través del aspecto azul se acumula sabiduría, se puede lograr consolidar, pero esencialmente de lo que toman los aspectos verdes, que son aspectos que acumulan sabiduría e información. Son figuras que tienden a ser figuras más motivadas por el amor, por el contacto, por la comunicación, y esto lo hace el aspecto venusino en el caso del ojo o la oreja, en el caso de la figura de proyección. Recordemos que el sextil es un aspecto que tiene una cualidad de Venus, por consiguiente hay una cualidad de contacto, de comunicación, de amor, eh, y cuyo su principal objetivo es inspiración, imaginación, elaboración de proyectos que tengan que ver con acumulación de sabiduría de alguna forma, eh, y de acumulación de conciencia también, porque son sobre todo las figuras que están más conectadas con el centro, como son la figura de búsqueda y la figura de proyección. Al estar por el quincuncio más cerca al centro, buscan de alguna manera también un proceso de evolución de conciencia, un proceso espiritual profundo. Tenemos la primera figura, se llama ojo u oreja. Está compuesto por un sextil, que es la línea azul que ustedes observan, y dos semisextiles, aspectos de 30 grados. Y eso significa dos mercurios, por decirlo así, y una Venus. Imagínense eso, dos mercurios, una Venus, produce una comunicación sensitiva. Una aclaración antes de seguir. Estas figuras azul, verdes, también son figuras sensibles como las rojas verdes, con una diferencia. Las rojas verdes son proactivas hacia la tensión, el reto, incluso el conflicto. En cambio, en este lugar, estas figuras azules, verdes, son personas muy refinadas, que no les gusta el conflicto, es más, huyen del conflicto o de los esfuerzos desgastantes. Si hay algunas, muy pocas cartas que he visto, pero he encontrado donde solamente hay líneas verdes y azules, y son personas a veces con dificultad para asumir la vida cotidiana. El color rojo, todos los colores, recordemos que aquí el color es energía interna, energía psíquica, son necesarios. Y el color rojo produce reto y energía de movimiento. En este caso, este ojo o oreja funciona como un radar. Es como una especie de antena parabólica que está captando o está viendo. Y es de una velocidad muy rápida, porque si ustedes observan, la figura se dirige bastante hacia el exterior, hacia las casas. No está cerca del centro,
sino hacia el mundo exterior. De hecho, la persona puede estar muy orientada a captar todo lo que venga de afuera. Y el sextil que está por dentro indica la posibilidad de utilizar esa información que viene de afuera de una manera fluida o armónica. Hay un comentario que se hace por parte de los Hoover y es que se dicen que esta figura del ojo-oreja oyen crecer la hierba. Están muy abiertos, no se le escapan detalles y por eso puede ser empleada en el arte. Pero también la he visto en personas que trabajan en el manejo y procesamiento de información. Esta figura necesita o requiere de algún aspecto que salga de ese ojo, puede ser una cuadratura, un trígono o un sextil hacia otro lado, para poder utilizar de una manera pragmática, de alguna manera, la información que les está llegando, porque captan y llegan a tener una gran capacidad de información. Es decir, es como un radar que está abierto a captar la información, no importa qué información es ni de dónde proviene, tiene todos los canales abiertos al mismo tiempo. Si quieres, me pasas para poder mostrarles aquí a las personas. Por ejemplo, en el caso de Sigmund Freud, ahí lo tenemos. ¿Cuántos pacientes y dramas tuvo que escuchar, escuchar, escuchar? Pero esos dos sextiles que están abiertos a escuchar, a captar todo tipo de información, se van convirtiendo en el interior, en el sextil, que es un talento en desarrollo. Es un talento que se está desarrollando de tanto escuchar. En el caso de Freud, empieza a elaborar con sus conocimientos y con su planteamiento, empieza a elaborar la teoría fundamental del psicoanálisis y a ver, de tanto oír, empieza a darse cuenta que hay algo que está pasando que no se está teniendo en cuenta. Por eso es importante los que tienen esta figura, y es una figura que es común, se encuentra con bastante regularidad, que las personas que la poseen no se queden en la información exterior, sino que tengan la capacidad de utilizar esa información hacia algo que pueda ser empleado, como en el caso de Freud. Si ustedes miran el mercurio de él, que está en el vértice verde, hace un sextil hacia Júpiter. Y era lo que les mencionaba antes, ese sextil, esa raya que sale hacia Júpiter, si la muestras por favor, ayuda a capitalizar, a sacar la información del entorno, no quedarse solamente con el comentario, lo que dicen los demás, sino poderla llevar a la estructura de aspectos, viajar en la conciencia de la persona y poder hacer una elaboración mucho más profunda. Ese Júpiter después la manda a Marte, allá a la casa 4, que es entrar en el inconsciente profundo. Entonces, esa información que él vio, oyó, captó, la puede elaborar. Y es la clave para las personas que tengan esta configuración. Utilícenla, por favor. No se queden solamente en la información que viene de afuera y devolviéndola. Traten de llevarla a una mezcla más profunda. Tengo un caso de una persona que atendí, con esta figura, donde en su puesto de trabajo tenía que averiguar todo lo que fuera anormal, inclusive temas de corrupción, pero en silencio, casi como un detective. La figura está sobre la casa 12, pero luego envía una oposición a Saturno en la casa 6, toda esa información que él captaba, que él recibía dentro de una multinacional, tenía que entregar unos informes muy concretos y precisos y trabajar sobre unas líneas de investigación de casos de corrupción muy específicos. Y estuvo muchos años haciendo ese trabajo hasta que finalmente lo dejó. Pero ahí también se puede ver, en el comentario me decía, yo oigo de todo, pero tengo que saber clasificar. No toda la información sirve ni toda la información es lo que parece. Y hay que saberla clasificar ni hay que suponer. Ese es un reto para las personas que tienen esta figura, poder utilizarla de una manera mm, más elaborada y poderla contextualizar en algo útil. Bien, entonces vamos ahora a mirar la segunda figura, que es la figura de búsqueda, que está constituida por tres tipos de cualidades planetarias. Tenemos un Saturno que está dado por el quincuncio, que es el aspecto más cercano al centro, un Mercurio, que es el semisextil,
que conforma con el quincuncio un ángulo verde que es supremamente importante en la búsqueda de información y aprendizaje y también en la idealización, en lo que se quiere de alguna manera idealizar. Recordemos que el quincuncio tiene una cualidad de idealización de información, como si se quisiera lograr algo ideal. Eso es una de las características del quincuncio. Y a través del aspecto del semisextil hay una gran capacidad de receptora de información del entorno. Entonces hay una gran curiosidad, una gran capacidad de inteligencia que es ayudada por el aspecto azul, que es el trígono, donde hay un talento que es Júpiter, que permite que esa búsqueda de información se pueda integrar. Entonces, es una figura que esencialmente tiene una gran capacidad de poder generar a largo plazo lo digo en relación con el quincuncio, la posibilidad de acumular información, de formar parte de proyectos donde puede estar incluso involucrada la vida de la persona en la búsqueda de información. Estas personas, ese aspecto de anhelo, pueden ser personas a veces un poco nostálgicas o con la sensación de que pudiera faltar algo. O quizás también puede suceder que debido a este Júpiter y en relación con estos dos aspectos que buscan información, necesiten en un momento dado querer ir mucho más allá, como un anhelo de encontrar algo más allá. Y por eso se dice que esta figura, dependiendo de los planetas que la conformen, puede dar lugar incluso a temas de adicción. En este caso, el aspecto verde-azul con ausencia de rojo hace que si en la carta no hay más aspectos, no hay una riqueza o no hay una conexión de un aspecto rojo a la figura, podría en un momento dado frente a una situación externa, diríamos de ataque o de conflicto o donde se sienta una amenaza, no habría el recurso en la persona para poder defenderse o poder responder frente a una situación. Entonces, si la figura está muy sola, digamos, y no tiene el rojo, la persona se puede sentir incluso amenazada y desprotegida. Puede haber una gran dificultad para poner límites. Recordemos cómo el verde tiende a ser tiende a dar una cualidad mutable de gran adaptabilidad al entorno. El semisextil está tremendamente expuesto al entorno, es muy sensible al entorno y por lo tanto son figuras un poco vulnerables, diríamos así, en caso de que no haya aspectos rojos que estén apoyando, conectados con alguno de los ángulos de la figura. Como vemos, es una figura esencialmente de búsqueda, de ir en profundidad hacia la causa de las cosas, de mucha paciencia, porque tanto Júpiter como Saturno tienen esa posibilidad de, en el tiempo, poder darle, diríamos, todo lo que se necesita, toda la paciencia necesaria para que se lleven a cabo proyectos donde se pueden acumular información. Tanto Saturno como Júpiter como Mercurio son tres planetas que al estar reunidos son planetas de gran inteligencia que tienen una gran capacidad de captar información con Mercurio, conectar en sabiduría, poder estar muy conectados al centro, es decir, la sabiduría que viene del centro de la carta, recordemos que es el alma misma, y la acumulación de esa y la posibilidad de discernimiento y de integración y de consolidación de esa información. Entonces son por excelencia tres planetas en digamos, tres planetas que lo conforman, tres cualidades planetarias de una gran inteligencia, por consiguiente es una figura que tiene un carácter académico,
un cierto carácter académico, son personas que pueden ser excelentes investigadores, son personas que pueden llevar a cabo obras de transmisión de, digamos, obras literarias o de acumulación o investigativas también podrían ser la capacidad de esta figura. Esta figura no está, diríamos, está echada hacia un lado de la carta, no está completamente conectada al centro, salvo por un aspecto que es el quincuncio. Por consiguiente, en el área de la carta donde se encuentre la figura y la direccionalidad que tenga, pues va a haber una mayor motivación hacia la individualidad en esa búsqueda si la figura tiende a ser vertical, es decir, a conectar el hemisferio superior hacia el medio cielo con el bajo cielo, el hemisferio del inconsciente, tendería a haber una búsqueda desde la individualidad y en el caso como esta figura sería una búsqueda en la relación con los demás, dependiendo con la direccionalidad que tenga la figura. Hay algo que se ha encontrado con esta figura de búsqueda y es, como el nombre lo dice, búsqueda de conciencia. Incluso en algunos casos, en esa necesidad de experimentar los nuevos niveles de conciencia, pueden acudir a las medicinas ancestrales, chamánicas o a las drogas o a estados ampliados de conciencia. Es muy acto. Y también, como es una búsqueda, es el quincuncio que no genera ninguna seguridad, es un espacio abierto. Ese aspecto del quincuncio, que es como una especie de Saturno, es conveniente que lo hagan con cierta moderación, con cierta capacidad de observación profunda. Es algo que quería acotar porque lo he encontrado en algunas personas, no en todos, ¿no? No en todos los que tienen, pero sí en algunas personas. De todas maneras, el predominio, la ausencia de rojo puede dar lugar a una cierta laxitud, dependiendo también del estado de conciencia de la persona. Esto puede ser usado de manera muy profunda o también un poco evasiva, y por eso se habla de que puede dar lugar a temas de adicción, porque también en esa búsqueda se quisiera poder lograr un más allá, pero también puede haber una actitud evasiva de la misma realidad. Y acá tenemos como ejemplo en la carta de Charles Darwin, tenemos este triángulo, esta figura de búsqueda, que está conformado por es la conjunción Saturno-Neptuno, en trígono a Venus. El quincuncio está conectando con el nodo norte y Urano, y a su vez el semisextil conectando a nodo norte Urano con Saturno-Neptuno. Entonces, este triángulo de búsqueda está sobre todo en la zona del yo de la carta de Charles Darwin, muy llevado hacia la casa, este semisextil está muy llevado hacia el signo de Escorpio, con Urano en Escorpio y proyectando un poco hacia las casas 11-12, es decir, como una necesidad de profundizar muchísimo en términos de aspectos quizás desconocidos, muy profundos. Hay una cualidad espiritual muy honda aquí y muy, diríamos, muy llevada hacia adentro. Estas personas a veces pueden enfocarse en una temática y estar enfocados en esa temática a lo largo de toda su vida. El trígono entre Saturno, Neptuno y Venus tiene una gran capacidad, una gran posibilidad de acumular información y, como les decíamos, tiene una cualidad investigativa también y académica. Charles Darwin, por excelencia, fue un observador muy profundo que planteó sus teorías sobre el origen de las especies y cómo se pudo haber desarrollado a través de ese proceso evolutivo de la naturaleza todo la llegada finalmente hacia el Homo sapiens, hacia el hombre. También él tiene un ojo, podemos aprovechar acá para ver el ojo que él tiene,
en toda la zona de la casa 3, entre la Luna, el Sol y Júpiter, con el Sol en Acuario, es decir, con una gran profundidad y una gran inteligencia en temas que no habían sido propuestos antes y con una gran capacidad de integración de la información. Ok, ahora ponemos de una vez la figura, el texto siguiente, por favor. A esta figura se le llama el Yod. Es muy conocida en el mundo astrológico tradicional. Se llama el dedo de Dios o el Yod. Y en el método Hoover se le da el nombre de figura de proyección. Que tenemos dos quincunциos, son las dos líneas verdes largas, que son aspectos sensitivos, dos Saturnos que funcionan como una alta, como dos antenas. Imagínense como un proyector de cine que se está abriendo, como un foco que refleja la luz. Entonces, esas dos líneas se proyectan sobre una pantalla que es un sextil. Es bien interesante esta imagen porque permite, como dice ahí el texto, rodea el centro. Las figuras que rodean el centro, no solo esta, sino hay varias, tienen una implicación que dominan la vida de la persona y la persona toma mucha conciencia de sí a través de la observación de estas partes de sí mismo o de su carta natal. Generalmente relacionan tres cruces, la cruz cardinal, la cruz fija y la cruz mutable. Observen eso, por eso se dice que es de alta sensibilidad. Tienen energía de impulso, energía cardinal, energía fija de estabilidad y también energía de los signos mutables, que son cambio de conciencia. Por eso tiene esa connotación de poder generar un estado de comprensión muy amplio. Y también relaciona tres temperamentos: tierra, fuego, aire, agua. Hay tres, falta uno. Pero de los cuatro temperamentos, de las cuatro modalidades de conciencia de la tierra, fuego, aire, agua, que es la inteligencia intuitiva, el fuego, la inteligencia práctica, que es la tierra, la inteligencia emocional, el agua, y la inteligencia intelectual o académica, el aire, le faltaría una. Entonces, ¿qué hace? Que esta figura de proyección, las personas que la tienen, no solamente tienen la capacidad de captar la información, sino que el sextil, que es la línea azulita que ustedes ven uniendo los dos extremos verdes, hacen como una especie de pantalla, es decir, la información la convierten en algo que sea útil o práctico. Es que me estoy acordando de la carta de una amiga, justamente de la escuela Hoover, que es actriz, hizo muchas veces el papel de traducción, habla varios idiomas, ruso, español, ella es suiza, habla francés, alemán, habla varios idiomas, es actriz y tiene esta figura y alguna vez hablando con ella me decía, es que yo capto lo que el director me pide o lo que el público quiere ver en el personaje, lo siento y luego lo despliego desde mí. Y creo que es una buena descripción para entender cómo funciona desde adentro. Esta descripción me la dio ella en algún momento hablando. En general, la figura de proyección, los dos quincunциos hablan también de una inseguridad y de un anhelo por alcanzar una meta que es muy lejana, muy distante, está en el otro lado, en el otro hemisferio de la carta. O a veces la persona proyecta sobre ese otro o sobre ese escenario de la carta lo que anhela para sí. O al revés, como en el caso de la actriz, toma lo que quiere ver el público, lo que el entorno está esperando, lo lleva hacia sí mismo, lo siente y luego lo vuelve a reflejar hacia afuera. Ellos tienen esa capacidad de movilidad, son como unas antenas de información que reciben y captan energía. Eso es lo importante que hace, que tienen en ese movimiento. Al ser una figura triangular, tiene una capacidad de alta flexibilidad, de improvisación, de adaptación, pero no una improvisación que se pierda
en otro tema, sino como una capacidad de retomar el tema volviendo al mismo camino que lleva, haciendo algunos ajustes sin cambiar la ruta. Esa es una de las características que ellos tienen. Tienen una actitud muy abierta y neutral. Y en ese sentido están también disponibles o abiertos a querer ayudar a los otros. Cuando se les conoce de cerca, algunas personas, las más cercanas, pueden pensar que son personas muy complejas, muy difíciles, muy hipersensibles, y de alguna manera sí lo son. Se sienten cuestionadas, a veces ponen en duda su capacidad por los comentarios o por lo que dice el entorno, y o el entorno piensan que no se les puede tener contentas todo el tiempo. Son los quincunциos que siempre están dudando, anhelando o buscando algo que todavía no han llegado a concretar qué es, pero que de alguna manera lo intuyen. Como se llama de figura de proyección, cuando tienen claro un proyecto, un rol, una actividad, suelen tener una capacidad, inclusive una enorme capacidad de imponerse, incluso guiando el proyecto o aportando información, que son las dos líneas verdes, y algún elemento adicional, como no solamente información, sino algo muy concreto, que es el sextil, que le pueda ser útil al entorno. Por eso, cuando vemos la descripción de la figura, dice dos Saturnos, son los dos quincunциos, y un Venus. ¿Qué indica eso? Saturno forma, tiempo, disciplina, y Venus beneficio, un resultado benéfico, armónico. Entonces, como tal, una de las, toda figura que rodea el centro de alguna manera tiene un efecto muy profundo a lo largo de la vida de la persona, en el sentido de que son figuras que buscan un proceso evolutivo muy profundamente espiritual. Los dos quincunциos reciben toda la radiancia del centro de la carta, como sabemos es ese lugar donde habita el alma misma, donde están todas las posibilidades y toda la conciencia y sabiduría de la persona. Y esos quincunциos de alguna manera están en permanente receptividad de esa sabiduría. Como es una figura grande que abarca prácticamente toda la carta, mm, tienen que ver con procesos a largo plazo. Es decir, son personas que tienen esa capacidad de llevar a cabo procesos que duren largo tiempo por la capacidad que tienen los quincunциos de Saturno de permitir que a lo largo del tiempo se lleven a cabo eh, procesos en general de desarrollo de conciencia interior. El planeta que se encuentra en el ángulo verde tiene la gran capacidad de conectar creativamente con puntos de vista diferentes. Como nos damos cuenta, aquí hay dos quincunциos que guardan mucha información a lo largo del tiempo y que traen y que conectan información que viene del alma misma y que dan la posibilidad de conectar no solamente una posibilidad de creativa, sino dos, en este caso, y dos bastante profundas. Entonces tienen una gran capacidad creativa, tienen una gran capacidad de análisis y de comprensión, que va a tener un proceso evolutivo como lo tiene el quincuncio, que comienza como al comienzo de la vida como una gran inseguridad y que puede a lo largo del tiempo generar una profunda sabiduría, Saturno, que se va a proyectar finalmente sobre el sextil, sobre esta imagen de Venus. Entonces, son personas que pueden inicialmente, como decía Martín, crear cosas de acuerdo a la direccionalidad que tenga la figura, se estaría dando esa proyección. En este caso, por ejemplo, la proyección está dada más hacia el lado del colectivo, es decir,
donde predomina el interés de poder prestar un servicio o una entrega al colectivo a través de la capacidad creativa. Si fuese al contrario, sería una necesidad de poder proyectar algo hacia la propia individualidad, hacia el propio desarrollo y la consolidación de una fuerza personal. Y si fuera en términos horizontales, sería dependiendo si la proyección está en el sextil, se encuentra en el lado del tú, estaría haciendo algo con que en etapas iniciales de conciencia, de pronto la persona piensa que los demás puedan de alguna forma pensar hacia ella, y si el ángulo se encuentra, si el ángulo verde se encuentra en el lado del tú, de alguna manera la proyección puede ser de que todo viene desde los demás hacia ella como un ataque. Entonces, es una figura que por el tamaño va a tener procesos evolutivos que puede, de acuerdo a la conciencia de la persona, generarse finalmente como una gran cualidad de sabiduría y de desarrollo espiritual. Por eso a esta figura también se le llama el dedo de Dios, porque genera diríamos a lo largo del tiempo la posibilidad de integrar una gran conciencia de sabiduría personal y de espiritualidad. Tenemos acá entonces la carta de Albert Einstein. Si nos damos cuenta, aquí hay una figura de proyección cuyo vértice verde, aun cuando aquí tenemos en el caso de él una oposición Urano-Júpiter roja, que le da una cualidad especial. Sin embargo, Urano, como cualidad de sabiduría, ¿no? Como cualidad de cúmulo de información, en oposición a ese Júpiter, que necesariamente tenemos que tenerlo en cuenta, da una cualidad intuitiva y una capacidad de mirar muy en profundidad, como una cualidad de poder ver más allá de, y esto lo estamos viendo en el eje 3-9, es decir, en el eje del pensamiento, con el apoyo de estos dos quincunциos que hacen que la oposición pueda realmente verse nutrida profundamente de mucha conciencia. Se dice que cuando se activa, ya sea por tránsito o por otros movimientos de la carta, el ángulo verde es un momento muy importante en la vida de la persona, porque es cuando se toca el sentido de ser de la figura. En el caso de Albert Einstein, cuando se activa este Urano más o menos hacia la edad de 13, 14 años, es cuando él empieza a verse muy interesado por la ciencia y por todo lo que tiene que ver con el cosmos y las matemáticas. Entonces ahí arranca como ese primer momento de movimiento de su conciencia, que termina siendo proyectado hacia la zona de la individuación, hacia la casa 9 tenemos ese sextil, y es pues todo el aporte y la profunda sabiduría de todo lo que su conocimiento dio como aporte. Estas figuras no tienen en sí de fondo ninguna ambición, solamente pretenden mostrar una información y un conocimiento. Aquí tenemos también, en el caso de la princesa de Gales, de Diana, tenemos varias figuras de proyección que, como vemos, pueden funcionar en distintos niveles de conciencia. Podrían funcionar en un nivel inconsciente, que en este caso podría a veces, eh, diríamos, tenerse una percepción. En este caso tenemos que está conectado muy con la casa 8 en el eje 2-8, es decir, como lo que yo puedo proyectar hacia la sociedad, hacia los demás, y lo que de alguna manera puede ser el conocimiento personal. Tenemos varias figuras de proyección. Proyección se puede tomar literal de acuerdo a lo que dice Jung, que en muchos momentos podemos estar proyectando
de mis contenidos internos, lo que tú o las otras personas puedan proyectar en mí. Yo puedo hacer una interpretación de lo que veo que no necesariamente puede estar conectado con la realidad. Entonces son figuras que en un momento dado pueden generar mucho dolor, sufrimiento y una distorsión también de lo que se percibe del entorno. Pero a lo largo del tiempo también pueden haber grandes cualidades espirituales. De alguna manera, estos triángulos podrían haber caracterizado a Diana ya en su etapa más madura, en esa capacidad de servicio, de entrega hacia los demás, en esa sensibilidad profunda por el sufrimiento y por todo lo que hizo finalmente como un servicio social hacia los demás. Bueno, vamos ahora a la última figura, que es la figura de aspiración. Por favor, me la colocas en la pantalla. Figura de aspiración. Este es el triángulo de proyección. Figura de búsqueda, dices. Ah, no está. Bueno, la dejamos para la próxima clase entonces pendiente. No aparece ahí. Bueno, muchas gracias por el compartir. En la próxima clase les colocaremos, entonces quedó pendiente una de las figuras. Claro que esta figura tiene tres colores. La figura de proyección no es una figura bicolor, sino tricolor. Entonces la involucraremos en la siguiente clase, que serán las figuras de aspecto tricolores, que son las que tienen color rojo, verde y azul. Y esperamos que para que ustedes puedan sacar más provecho de esta clase, acudan al libro La astrología de la figura de aspectos, que lo pueden bajar gratuitamente de API Ediciones. Allí pueden encontrar explicaciones mucho más de fondo. Lo que nosotros estamos haciendo solamente es un estímulo para que ustedes puedan aprender, puedan investigar. Sobre todo, más que aprenderse, es investigar y les pueda ser útil para entender mejor su equipamiento de conciencia. Les agradecemos a todas y todas las personas que nos han acompañado y que nos siguen acompañando. Y bueno, Adiela, muchas gracias a ti por tu colaboración, por tus aportes y a todos los que nos acompañan y todas las que nos acompañan en este proceso de estudio de conciencia, de cambio y de apertura a la nueva conciencia planetaria. Muchas gracias a todos por su atención, por estar ahí. Y bueno, esperamos que este material sea de gran utilidad para su conocimiento astrológico. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.